Los periodistas. Don Faustino Sánchez Ramírez. ¿Qué pasó, Jesús Manuel? Último programa del año. ¿Así ya es el último? Yo creo que sí, ¿no? Ya, Ya terminando el año. ¿Traes tema, no? Sí, claro. Eso me da miedo porque quiere decir que te preparaste y yo no. No, pero yo no creo en las preparaciones en el sentido de que hay que saber. Mira, a veces, hay que no, prepararse, mira, hombre, lo que pasa siempre. es que cuando se está en situaciones como estas, lo mejor es preguntar ¿no? sobre lo que se va saliendo. ¿Y de qué te pregunto o qué? Lo que sea, lo que vayas No, escuchando. pero tú, ¿qué? No, mira, a mí me ¿De qué llama... quieres que te pregunte, diría? No, mira, la pregunta quedó abierta para mí desde el primer programa que me invitaste en enero, febrero de este año. ¿Te ¿no? acuerdas de eso? Sí, claro. Yo no. Y me hacías unas preguntas muy concretas que en realidad son muy interesantes. Provocadoras. Provocadoras, Sí, claro, claro. ¿no? Tienen que ser provocadoras. En el sentido de qué efectos se van produciendo en la gente, en su comportamiento, lo que sucede en el mundo, ¿no? Las cosas que van sucediendo Ajá, en sí. el mundo, ¿no? ¿Cómo les afecta a los niños? a los, etcétera, sí. pues, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, etcétera. Y en realidad es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace tiempo, difícil para mí irlo armando, porque para mí no ha sido fácil, pero que en uno de los últimos programas en noviembre yo te comentaba la relación que existe de la vida amorosa con el mundo de la política, ¿no? Uh-huh. Y que es una cuestión que es muy parecida, y que es tan parecida que hay trabajos, por lo menos 2 trabajos que yo conozco, que a mí me han parecido muy interesantes. Uno es de Freud, que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y otro es de Elías Canetti, que se llama Masas y Poder, ¿no? Pero la idea es pensar que las masas se comportan como un ente, como una entidad parecido a las cuestiones individuales, y sobre todo amorosas de pareja, ¿no? Tú escuchas a las parejas y siempre hay queja de la pareja, ¿no? Siempre las parejas se quejan de cómo es el otro, sobre todo porque siempre el otro está como un fantasma, en el sentido de que quiere tener el poder y el control, y la gente y las parejas siempre se enojan y pelean de eso, u otras verdaderamente están sometidas a eso, ¿no? Pero están sometidas y curiosamente no responden, ¿no? Se mantienen, permanecen ahí, y eso llama mucho la atención, porque hablándolo masivamente, nosotros en el país tenemos un comportamiento semejante. Nosotros nos quejamos constantemente de las instituciones del Estado por cómo se comportan y cómo nos someten y cómo nos tratan, pero difícilmente nosotros como masas podemos responder ante eso. Estamos también sometidos a ciertos artilugios o ciertas fascinaciones que nos generan, y con las cuales, al igual que la pareja le dice que ahora sí ya va a cambiar, estos cuates siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay esta relación y este comportamiento. Siempre hay la pregunta, ¿no? ¿Por qué, si nos está yendo mal, seguimos votando por los mismos? Y no solamente seguimos votando por lo mismo, ¿por qué tenemos ya un lenguaje como Pero no preparado? votamos por los mismos. Lo que pasa es que toda la escena política está dominada por personas que tienen un común denominador. Correcto. Fueron hechos en torno de una disciplina política que no se ha modificado. La práctica política es la misma en el PRI, que en el PAN, que en el PRD, que en el Verde, que en todo. O sea, todo es exactamente lo mismo. Es un defecto de la sociedad. Claro. El problema es que la sociedad, o sea, las masas, no pueden responder ante eso. Nos quejamos masivamente, pero no tenemos respuesta ante ello. Pero lo que es más curioso, Bueno, hay un tratado sobre todo el asunto de la rebelión de las masas, en relación a cómo provocar que las masas se organicen y tengan un liderazgo,
Para Ese eso es el necesitan problema. líderes, se necesitan líderes. Ahí está la Revolución China, es un ejemplo súper importante de lo que es la rebelión de las masas. Claro, ahora en Venezuela acabamos de ver cómo la unión de los enemigos de uno solo, del chavismo, en este caso Nicolás Maduro, se rebelan y forman una gran masa en contra en España, lo vimos este fin de semana. Pero no hubo condensación en el sentido de... No, pero hubo un avance. Sí, claro. Porque Podemos se posicionó como una fuerza política importante que impidió que alguno de los dos grandes partidos tuviera el triunfo absoluto. Claro, en Inglaterra sucedió lo mismo, en Canadá sucedió lo mismo, países que son capitalistas por excelencia, también ganaron la oposición. Ajá. El problema que tenemos aquí en México es que estamos acostumbrados a hablar de una manera tal que ya estamos entregamos ya todo. Desde que te dicen, una vez que ya se dieron cuenta que el panismo falló, ¿verdad? Que no fue la alternativa, que no fue la solución, que se generaron problemas, hay quienes se resisten a aceptarlo y hay quienes dicen, sí, pero todos los políticos son iguales, lo que tú estás diciendo. Pero esa respuesta verbal te lleva a aceptar que estamos sometidos, que finalmente no podemos ver otras cosas, sino que nos quedamos en esa posición de sometimiento, ¿no? De aceptar que pues, no se puede hacer nada. La otra es que también te dice, pero no, un verdadero cambio no se puede porque no nos van a dejar. No se sabe quién, pero te dicen no nos van a dejar. El problema es que las masas, como lo decías hace un momento, tienen una organización y son espontáneas, pero no en su núcleo, porque en su núcleo verdaderamente están quienes las controlan. Siempre. Y es ahí a donde nosotros empezamos a tener ese problema. Mira, la gente no está enterada y no es apenas, ya tiene más o menos 1 año y medio, 2 años, en que hay un grupo que se ha llamado Constituyentes Ciudadanos Populares, sí. A donde está Solalinde, padre, ¿cómo se llama? El obispo Vera. Claro, Es otra corriente, sí. que no se considera un partido político. No, pero es otra corriente de pensamiento claro, para impulsar un movimiento. Finalmente. Y eso me parece que es interesante, pero la gente todavía no capta esto en el sentido de que es necesario la organización. Estamos sometidos a responder a los intereses que ya establecidos y no podemos darnos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Ese es un problema en donde es parecido a cuando una pareja que siente que ya no hay nada que se pueda hacer, decide quedarse en el mismo lugar con la misma persona porque como que no ve otras alternativas, ¿no? Y yo creo que en el amor, como en la vida social y la vida política... O sea, esto que estás diciendo sería el conformismo. Sí hay un conformismo. Vaya, por primera vez me dices algo que sí, caray. No, han sido varias veces. Ha sido... el conformismo de la sociedad. Sí, y alguna vez tú también me hiciste una pregunta. Bueno, a ver, explícame, dime, si el país fuera un paciente... está haciendo una recopilación de todo el año de todo lo que le dije. Sí, hay que seguir trabajando. No me acuerdo. Que decías, si el país fuera un paciente que te llega a tu consulta... Sí, me acuerdo. Bueno, ahí está. Yo te decía, está enfermo de pasividad. De pasividad, sí, me acuerdo. Y esto tiene que ver con el conformismo. O sea, el conformismo. Pero entonces, a ver, yo me acuerdo que mi abuela me contaba que le daba mucho miedo las manifestaciones porque cuando ella era niña pasaba la leva. Uh-huh. La leva era que levantaban a todos los chamacos en edad de tomar un arma y de irse a la revolución o de defender a la república. Los otros decían, ahí viene la leva, escondan a los niños. A un hermano de ella, un hermano, un primo, un tío, alguien, lo levantaron y vámonos, y jamás supieron de él y se murió en el movimiento. Entonces ya este tema de ir a las manifestaciones ya le daba, no era algo bueno, no era algo que trajera un buen recuerdo. Y nosotros en nuestra adolescencia nos tocaron las concentraciones del 68, no, antes Faustino de aquí en Puebla, de don Octaviano Márquez, que dicen las estadísticas que ha sido la concentración más grande que ha habido en la historia.
en el siglo pasado, por supuesto, no sabemos antes, pero en el siglo pasado, contra el comunismo, ¿no? Claro. Claro, la consigna era arzobispo, comunismo no, cristianismo sí. cristianismo sí, comunismo no. Bueno, no sé si esa era la consigna en ese momento. No, cómo no, si la No, en quitaban. el 61 no. No, Sí, porque sí. todavía no, el movimiento todavía no nacía. ¿Cuál movimiento? El del cristianismo sí, Ajá. comunismo no. Por eso pienso que no se ha de haber llamado así, pero fue una concentración importantísima. Sí, Y la entonces, recuerdo. y entonces los gobiernos, los partidos tenían pavor del arzobispo. Se repite en el 68 en la Ciudad de México. Se repite en el 70, 73, 72, 70, 71, 72, 73 en varios estados, Puebla entre otros. Cuando Villa Escalera en el 80 y ¿qué fue? 82, cuando Maurer se repite otra gran concentración. Estas masas son el reflejo de la inconformidad que trae un pueblo a lo largo de mucho tiempo, que viene cargándose como si estuviera cargándose la batería y de repente ¡pum!, tiene que reventar esto. Y entonces se dice que se masifica algo en relación a que se uniforma una conciencia, ¿no? Claro. Bueno, eso tal parece que no nos sucede. No, se viene no para nos abajo. pasa, más bien es como que al revés. Esa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, que seguramente tú has leído, dejar hacer, dejar pasar, Ajá. ¿no? Va en contra de lo que estás revelando tú, de este tema de que las masas, la masificación, la respuesta de la sociedad en un común denominador a algo que le ataca, que le hace daño. Y nos están haciendo daño las autoridades, los gobiernos, los políticos. En términos generales, la clase política nos hace daño. Cuando tú ves que el salario mínimo sube 3 pesos y los diputados se llevan un aguinaldo estratosférico de cientos de miles de pesos, las compensaciones, las dietas, todo esto, dices, no es posible. O sea, Claro. hay un desequilibrio de la sociedad, ¿no? Claro. Pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Efectivamente. Pero llama la Hasta atención. pareciera que soy de Morena. Está bien. Digo, pero es exactamente lo que llama la atención. ¿Por qué la masa queda adormilada, no? ¿Por qué la masa no puede responder? ¿Por qué la masa pierde? Otro fenómeno que a mí me ha llamado la atención, pierde su identidad, pierde su identificación. Y eso es importante porque, Sí, es mira, que la ha tenido. yo creo que sí, pero se pierde. Y lo digo en este sentido. Existen varios autores que vienen hablando constantemente de un fenómeno que le pasa a la población, la amnesia. Sí. Que solamente vive el día, pero que al día siguiente no sabe qué pasó ayer. Sí. Y eso incluso en el libro, en esta novela que tú me recomendaste, es El cementerio de Praga. Pero no solamente él, también está el que ganó el premio Nobel de Literatura hace 2 años, Mondrick, el francés que habla siempre de esta pérdida de identificación y que siempre se está como en una búsqueda, pero no se puede encontrar. Ese es otro de los fenómenos que opera sobre las masas, ¿no? El hecho de perder la identificación, porque la identificación sería como un punto de orientación que te mantiene más o menos. La identificación va cambiando, no es estática, pero en nuestra condición del país, esa sí se convierte en algo estático. Más bien es como tú lo dices, no hay identificación. ¿Sabes dónde hay masa? ¿En dónde? En un tema que no me gusta tocar, en el fútbol. No, sí, ahí hay más, pero también está controlada. Mira, y ya tiene tiempo que Ahora está. los chiquihuiteros, Ajá. así se llaman ahora los aficionados al fútbol, los chiquihuiteros forman una gran masa. Mira, hay un problema que me parece que es interesante. Yo digo que ya está controlada la masa esta en el fútbol y sobre todo en el país. En el mundo es igual, pero en el país más principalmente. Pero la FIFA determinó hace tiempo. Siempre tenemos que hablar de fútbol. No, bueno, no, pero porque tiene que ver con un fenómeno social y el fenómeno es el social. Yo soy enemigo del fútbol, siempre acabo hablando. No, pero es el termómetro donde tú vas observando estas relaciones. Pero mira, ve a la FIFA como una entidad poderosa que recauda dinero, que tiene un control, etcétera. No en el sentido del deporte, sino en el sentido como entidad. Como entidad económica.
prohibió a nivel internacional que en todos los estadios no aparecieran mantas. ¿Sí? Porque esa es una condición de las masas de sacar sus pancartas y decir lo que no les parece, pero quedó prohibido, ¿no? Incluso yo tuve una experiencia en donde ¿Sacaste una manta? pues varias, y estuvimos a punto Está a punto de nos que te llevan algo tus cigarros al... Ah, sí. Ese es un ejemplo, ¿no? Cómo a las masas las van delimitando, las van controlando, y a veces las van usando incluso para que exploten cuando sea necesario. Explotar. Y yo creo que es necesario en que las masas entiendan el poder que tienen para hacer cambios, ¿no? ¿Por qué una persona puede tener tanto control más que una muchedumbre? Ese es algo que es interesante, porque, insisto, tiene que ver con el padrote incluso, que controla a una serie de mujeres y las masas se mueven porque hay un líder. Sí. Las masas se unen, o la gente se une en una masa en función de un común denominador, ¿no? Y en función de un líder. Y de un líder, claro. Sí, y cómo ese líder tiene la misma capacidad y habilidad, y eso lo plantea muy bien Freud, del hipnotizador, ¿no? En donde el hipnotizador lo que logra es que el otro le entregue su alma para hacer de ella lo que quiere, ¿sí? Aunque el otro no sepa. Y a eso es a lo que me refiero, porque eso pasa también en la vida amorosa. En la vida amorosa pues es una locura pasajera o no pasajera, pero hay algo que se entrega y cuesta trabajo recuperarla, ¿no? Para poder tomar otro tipo de decisiones, para poder tomar otra forma de vida, para poder vivir de otra manera, para crear la vida de otra forma. Y estamos acostumbrados, por estas condiciones que estamos ahorita hablando, a estar sometidos a esto, ¿no? Y en ese sentido me parece que es necesario tener una respuesta. Porque, mira, tú observa, y nosotros somos parte de ello, siempre estamos haciendo análisis de cómo se comportan los partidos políticos, el personaje fulano de tal, las maniobras que está haciendo, estamos detrás de ellos, vamos como siguiéndolos, pero no reaccionamos en función de qué es lo que nosotros podemos hacer, como dijiste hace un rato, porque nos tenemos que defender de ellos. Ellos son los que nos están acabando, ellos son los que tienen intención de acabarnos y de someternos, ¿no? Y cómo no tenemos esa posibilidad de respuesta, que ese es otro ejemplo que quiero señalar, porque todo esto está relacionado con esto que yo menciono de la amnesia, pero también la amnesia en el sentido de que desconocemos lo que sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Y no le ponemos atención a lo que pasa en nuestro cuerpo, porque ahí hay algo que nos está machacando, ¿no? Nos está deteniendo. Y yo creo que es importante que para poder responder, reaccionar, es interesante darnos cuenta de qué siente el cuerpo ante todas estas cosas que nos va sucediendo, ¿no? Veamos el caso de la ciudad, cómo respondíamos y qué hacíamos cuando nos cerraron todas las vialidades para arreglarlas, ¿no? Que no hubo una programación, sino una... A ver, fíjate bien, lo que estás diciendo tiene una connotación eminentemente política. Porque para controlar a una sociedad tienes que deshacer a las masas. No puedes permitir que surjan los movimientos masificadores. Así es. El calificativo que se le da a quien lo impide se llama autoritarismo. Así es. ¿No? Sí. Bueno, pero los resultados que tiene el autoritario, el gobernante que es autoritario, son positivos para el desempeño de su función. Sí. Porque demuestra tener el control. Pero ¿cómo se hace esto? No, pues con muchos... Pero tú acabas de decir algo que es interesante. Sí. ¿Cómo disolver a las masas? No me di cuenta, pero... No, pero ¿cómo disolver a las masas? ¿Por qué las masas no responden ante esa situación? Porque a donde... Por miedo, ¿no? No solamente es por cosas. miedo. Sí hay miedo, Pero miedo. tienes que desaparecer o encarcelar a los líderes, ¿no? No, sí hay miedo y sí hay encarcelamiento y todo. Pero además la otra parte que me parece que es importante tomarla en cuenta es que nos llevan a vivir en el individualismo. Ahí quedamos aniquilados. Supuestamente en un paraíso, porque ahí tú eres el que haces, deshaces, ahí tú te mueves, pero nos empujan a vivir en ese individualismo, ¿no? No en el sentido de la comunidad, que ese es algo que me parece que ha desaparecido, porque si algo tienen las masas es que tienen esta espontaneidad, brotan, ¿sí? Y tienen además una meta, ¿no? Pero para evitar que la masa se organice,
es necesario desintegrarla. ¿Y cómo se desintegra? Con propuestas individuales, ¿sí? Como las que tú me estabas diciendo en la época de tu abuela, ¿no? O sea, obviamente esa época ya no se aplica acá. La leva era para la revolución. Para integrar la masa. Claro. Para integrar la masa, pero también era una época distinta y movimientos sociales distintos. Hoy vivimos otro tipo de situaciones en donde nos han empujado a vivir en el individualismo. Sí. Ahí es donde me parece que las estrategias han funcionado correctamente. Pero son estrategias mundiales. Sí, claro que son mundiales. Excepto cuando hay esta respuesta como las que has mencionado en España, en Grecia, en Inglaterra, en Canadá. Bueno, ya no sucedió en Argentina, ¿no? Pero en los otros países sudamericanos la respuesta ha sido en ese sentido, ¿no? Ha sido importante. Pero el caso de Argentina también es interesante, ¿no? ¿Por qué la gente optó nuevamente por el neoliberalismo? ¿Sí? A que todas las propuestas sociales Ni que siquiera aparecieron... el neoliberalismo, pero bueno, es una propuesta diferente al del kirchnerismo. ¿Cómo? Al kirchnerismo, ¿no? O al peronismo. Más bien, ¿no? Al grupo de poder que ha sido el peronismo desde Perón. Claro, con sus diferentes adaptaciones a la realidad, ¿no? Claro, pero a lo sería que... tanto como si en este momento volvieran los cardenistas, ¿no? Bueno, regresaron los cardenistas con otra forma, ¿no? El problema fue que Cuauhtémoc se perdió, ¿no? Se perdió y... Porque era hijo de... Claro. Y eso es algo que también no nos convence mucho a los mexicanos, ¿no? ¿Quién sabe? Porque el movimiento que él organizó, el que haya creado un partido político, que de ese partido... Fue el gran cisma del sistema político mexicano. Claro, y eso era interesante, y jaló, y las votaciones... Jaló, pero finalmente dividió. Al último, dividirse, pero al final... La izquierda está totalmente dividida. Claro, la izquierda al final. No tiene un eslabón que digas, se van a unir para tener un candidato. No, la izquierda en México ha fracasado. Se ha convertido en una bisagra de la derecha o del PRI, según le convenga. Así es. Eso es lo que hemos vivido. Incluso que el PRD se haya aliado a este pacto por México es una clara demostración una muestra. De volverse para allá. Sí. Y en ese sentido me parece que lo que está recaudando ahora Morena parece ser que va para moverse en ese aspecto. Sin embargo, no estoy todavía del mucho convencido de Morena, porque creo que es necesario modernizarse también, ¿no? El discurso. En el discurso, pero también en la organización, ¿no? Porque sigue teniendo una organización muy al estilo del priismo, ¿no? Del priismo viejo, ¿no? Y yo creo que es necesario la entrada de muchos jóvenes ahí. Sí, más que del priismo, para ponerle un sello ideológico, porque el priismo no es una ideología, es el nacionalismo revolucionario. Claro. Lo tendría que modificar eso. Así es. Sí. Muy bien. Hoy pues, está interesante. Pues para cerrar el año, 24 minutos cada año. Si te pagaran por hablar, serías millonario. Está bien. Contigo, muchas gracias. No hay de qué. Nos vemos el próximo año. ¿Cómo no? ¿No? Muchas felicidades y para nuestros que nos ven igual. Aquí estaremos. Ok. Te agradezco. Ándale. Gracias.